Dios, damos gracias a Dios porque inició nuestro campamento, nuestro 9º campamento llamado Estación Iluminación. Y esta mañana estamos contentos, damos gracias a Dios por todos los niños que han llegado. Por aquí tenemos las vecinitas de la hermana Yaelín, el nieto, un aplauso. Por allá están los nenes de residencial y Yanoel, el nieto de Margarita, el hijo de Achira. Dios, gloria a Dios. Un aplauso fuerte, hermano, que se escuche. Por acá está John Ciel, otro aplauso. Y las nenas, ¿verdad? Que son las de la casa, Brittany, Criliani, Evangeli. Damos la bienvenida a Cristiani, que estuvo 2 meses. Ya todo el mundo preguntaba por ella, pero ya está de vuelta. Y damos gracias a Dios por la bendición de nuestras niñas. Un aplauso fuerte. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Vamos a estar pendientes acá lo que vamos a hablar, niñitos. Vamos a estar pendientes a escuchar de qué trata el campamento. ¿Cómo se llama el campamento? Estación. De nuevo, ¿cómo se llama el campamento? No sé, no. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ok, este campamento tiene un propósito y es averiguar. ¿A quién le gusta averiguar, investigar? ¿Quiénes aquí son averiguar y investigar? Pues esta semana vamos a averiguar quién es Jesús. ¿Qué vamos a averiguar? A la cuenta de 3. ¿Qué vamos a averiguar? Jesús. Y mucha gente por ahí, escuchen, mucha gente dice que Jesús era un buen maestro, o que era un gran profeta, son mensajeros de Papá Dios, o que era un hombre que vivió hace mucho tiempo atrás. Pero hoy y durante 4 domingos más vamos a averiguar qué dice la Biblia acerca de Jesús. Y vamos a iluminarnos porque Jesús no fue cualquier persona. Y hay un versículo bíblico que es el versículo tema de este campamento que dice así, y Jesús lo dijo una vez más, escuchen, una vez más Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es Juan 8:2, y ese es nuestro versículo tema, apréndaselo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta mañana hay una canción que, como todos los años, es la canción tema, se llama Estación Iluminación y está basada en este versículo bíblico. Y como siempre vamos a tener a nuestras niñas que el año pasado están ayudándonos con las canciones. Ya no tenemos nenas, son las adolescentes. Brittany, Evangeli, Cristiano, un aplauso, y ellas van a hacer la coreografía de Estación Iluminación. En la pantalla va a aparecer la letra, así que esté pendiente no solamente de la coreografía, sino de lo que el mensaje de esta canción. Dios los bendiga. Estación Iluminación, ven a la celebración. Cristo, Él es del mundo.
Y ahora tenemos nuestra más esperada participación de Kenepo, Felipe y Violeta. Dios los bendiga. Un aplauso, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Están apagados hoy? Vamos, vamos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estamos bien? Mira, aquí como que falta gente. ¿Ustedes saben quiénes faltan? Violeta y Felipe. Vamos a llamarlo. ¿Sí? Felipe, Violeta, Felipe, Violeta. ¡Hola! Felipe, me por levantó. fin llegaste, mijo. ¿Dónde tú estabas metido? Empezamos un campamento. Sí, nuevo campamento 2026. ¡Let's go! ¡Hola! Pero ¿dónde está Violeta metida? Esta está como una pulga viajera. Nunca sabemos dónde está metida. ¿Verdad? Siempre llega tarde, mano. Se escapó de la bolsa, eso fue. Sí, eso es verdad. Mira, 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 mira. ¿Qué Hola. está pasando? ¡Hola! Mira, Mija, ¿dónde tú estabas? ¿Qué miro? yo me imagino que ustedes no iban a empezar este campamento sin mí. No, pues eso estaba No, llamándote. jamás. Es que tú sabes que ¿Qué? yo tengo que tardarme un poquito porque como yo siendo la Ah. única mujer de este ok. grupo, Ok, me ok. tomo mi tiempo arreglándome. ¿O tú te crees que estas trenzas se hacen solas? ok. Pero ya llegué. ¿Qué está pasando, Corillo? Mira, ya empezamos nuestro campamento de verano 2026. ¡Eso es! Mira, ¿Qué? Cuéntame algo. ¿Qué hiciste, Espérate, qué hiciste este verano? ¿Qué hiciste? mira, pues este verano, ¿Qué pasó? ustedes se acuerdan que yo les dije que me iban a dejar un año Ajá. cogiendo polvo. Sí, lo sé. Lo Es sé. verdad, es verdad. Pues yo Nena, pues ya no llores más. Dale, suéltalo. me escapé. Y me dejaste solo en la oscuridad. Pues si tú te quisiste quedar ahí es porque tú quisiste. Yo te lo dije. Ok. Yo me fui de viaje. Yo le voy a pedir a la producción que me ponga ahí mis fotitos del viaje porque yo traigo evidencia Foto y todo. de Óyeme. que yo me fui de viaje. ¿Cómo? Yo me fui para Colombia. ¿Qué? Y no me invitaste, Y ¿eh? me fui para Perú, Ah, para el no. Machu Picchu. Esto es imperdonable. ¿Viste? Yo viajé un montón, chicos. Ya, Me voy a chismar, me voy a chismar. Y no invita. Pues enchismate. Yo Porque también yo me no te chismo. mandé a quedarte en esa bolsa ahí ensecado. Oye, ya. Pero vamos a volver. ¿Para qué estamos aquí? Cuéntame. Pues estamos para nuestro campamento, pero tú sabes una cosa, Ajá, que nosotros ya empezamos ajá. y nosotros no hemos dicho cómo se llama este campamento. Ah, ¿alguien sabe cómo se llama este campamento? ¿Cómo es? Estación Iluminación. Let's go. Oye, me gusta, están pendientes, están pendientes. ¿Y alguien sabe por qué se llama Estación Iluminación? Yo sé. ¿Por qué? Porque, porque yo y mi familia iluminamos en la noche. Ay, Sí, con Dios ese pelo mío. ilumina todo. Ay, ¿Qué Dios pasó? mío. ¿Ustedes no Eso- iluminan en la noche? No, No, Oh. yo tengo una idea. de eso no se trata, Felipe. Eso me suena Ok, como ok, una ok. estación de Luma, algo así, no sé. Mira el otro, mira el otro. No hablemos de Luma aquí. Si hablamos de Luma aquí no terminamos, varón. Ya. En Luma no podemos confiar, ¿verdad? No podemos confiar porque nos puede dejar sin luz. Pero ¿quién no nos deja sin luz? ¡Jesús! Eso es. ¡Woo! Cristo. Yeah. Pero mira, precisamente Ajá. de eso se trata este campamento. Let's ¿De go. quién? El lema de nuestro campamento es iluminando quién es realmente Jesús. Wow. Wow. Y este versículo base se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 12. Ok. ¿Qué Y dice? dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Wow. O sea que si tú sigues a Jesús, no vas a estar pendiente a que si Luma se lleva la luz. Vas a estar pendiente a que realmente Jesús es la luz de nuestra vida. Amén. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Todo. ¡Tada! Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? hay como una cancioncita por ahí, ¿verdad? Canción, me gustan las Que canciones. nos va a explicar un poquito mejor. Sí, nos va a explicar un poquito mejor, más a profundidad de esto que nosotros estamos hablando y de lo que se va a estar hablando hoy en la clase con las maestras. Exacto. Pero antes, yo ¿Qué? quiero ¿Qué? que le demos un fuerte aplauso a todas esas maestras que van a estar apoyando este ¡Eso es! ¡Aplauso! Aplauso, aplauso a esa maestra. Vamos, vamos. Muy bien. Y a los niños también, a los niños que vinieron. A los niños, Aplauso. vamos. ¡Aplauso! Pero ya vamos entonces a dejar los rodeos Ajá. y a no perder más tiempo. Ok, Ujú. ok. Y vamos a escuchar esa nueva canción. ¡Canción! Me gusta la música, me gusta bailar, canción. me gusta gozarme en el Señor. Muy bien, muy bien. Específicamente en el Señor. Vamos. Aleluya. Así que DJ, por favor, ponnos la música. DJ. Eso es. Yeah. Vamos, de pie, de pie, de pie. Aplaudo, aplaudo. Vamos. ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Y qué fue lo que hizo aquí? ¿Sabes tú cómo vivió? ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo te lo diré, Yo te lo diré. que Dios ha dicho. Yeah. Yo te lo diré, Yo te lo diré. te lo anunciaré. Es Jesús, Hijo de Dios. El Mesías. El Mesías. Hay otro nombre. El Hijo de Dios. ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Y qué fue lo que hizo aquí? ¿Sabes tú cómo vivió? ¿Sabes tú quién es Jesús? Yo te lo diré, Yo te lo diré. Dios ha dicho. Hey, hey. Yo te lo diré, Yo te lo diré. te lo anunciaré. Jesús, Hijo de Dios. El Mesías. No hay otro nombre. No hay otro igual. Hijo de No hay otro igual, prometido Hijo de Dios. ¡Eso! Estaba buena esta canción. Me da ganas de ser beatbox. So, la canción dijo, Hijo de Dios, Mesías. ¿Qué más dijo? El prometido. Prometido Hijo de Dios. Muy bien, muy bien. Me gusta esa canción. ¿Quién es Jesús? Yeah. Yo te lo diré. Yo te lo diré. ¿Quién es Jesús? Jesús. Yo te lo diré. Tírame la pista, tírame la pista. ¿Quién es Jesús? Yo te lo diré. ¿Quién es Jesús? Yo te lo diré. Yeah. ¡Woo! Eso es. Ahora sí, Ya me cansé. ¿están listos? ¿Estamos listos para la clase? Pues vamos a empezar nuestro campamento. Hey. Let's go. Bueno, pues nosotros nos despedimos aquí, Sí. pero nos vemos el próximo domingo, así que los espero ver a todos. Nos vemos el próximo domingo. Adiós. Bye bye. Bye. Gloria a Dios porque Nepo, Felipe y Violeta, un aplauso fuerte. Aleluya. Pues ya estamos listos, ¿verdad? Vamos ¿verdad? Los adultos desafortunadamente se quedan aquí. No, bueno, afortunadamente, ¿no? Van a coger la clase con el pastor. Nada, ahora vamos a pasar los niños, estos niñitos, y Leander y Mateo y John Ciel se van a ir con Alondra y con
con nuestra hermana Eliani. Vamos a ver dónde está Londrita, Eliani, dónde está Marian allí. Van a pasar por allí, van hasta el final de la puerta y se van con Eliani. Eliani, levanta la mano para que los nenes te vean. Vamos por allí, vayan, ustedes, todos, ustedes. Vamos, ustedes, para allá, Leandro, Mateo, para allá atrás. Corran. Y el resto se va a ir conmigo y con Sirie. Y si hay jóvenes por ahí, van a subir con nuestro hermano Carlos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y espero que se gocen en esta mañana. Dios les bendiga a todos, amados. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Y ver todos esos niños, ¿verdad? Que llegan para recibir el pan de la enseñanza. Gloria a Jesús. Vamos a darle un brequecito ahí. Tengan mucho cuidado al subir. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Dios bendiga a los hermanos que están conectándose. Gloria a Jesús, esta transmisión. Gloria a Dios. Ayuden a todos esos muchachos ahí. Gloria a Jesús. Aleluya. Semidey, Dios te bendiga mucho. Aleluya. Ahí pegado. Eso es. Gloria a Jesús. Santo. Así que ya están. Eso es. Amén. Bueno, amados, en esta mañana, gloria a Jesús, le vamos a estar dando seguimiento a la serie que estamos trayendo desde que comenzó el mes de agosto. Gloria a Jesús. A Wilda, Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Así que en esta semana, hoy es el tercer domingo, ¿verdad? Que continuamos con la serie. Y hemos estado caminando, ¿verdad? Nosotros juntitos, atravesando, ¿verdad? Y viendo una gran verdad, ¿verdad? Fundamental del Evangelio, gloria a Jesús. Y que se trata el verdadero arrepentimiento, gloria a Jesús. Así que el primer domingo nosotros vimos, ¿verdad? Lo que es la necesidad de reconocer nuestra condición delante de Dios. Porque nadie busca verdaderamente al Salvador mientras piense que no necesita ser salvado. Gloria a Jesús. Y luego nosotros vimos que arrepentirse no es solamente o simplemente sentir tristeza, ¿ok? Tampoco es simplemente sentir culpa o remordimiento. Así que es volver a Dios confiando no en nuestros méritos, ¿ok? Sino completamente en Cristo, ¿verdad? Y en su gracia. Así que ahí nosotros estamos, ¿verdad? Esa es la portada de esta serie, de este domingo. Y quiero, ¿verdad?, que nosotros podamos avanzar un poco más, porque después de reconocer, después de confesar, después de volver a Dios, surge inevitablemente una pregunta. ¿Qué sucede después?
¿qué ocurre cuando el evangelio verdaderamente alcanza una vida? O todo queda solamente en una oración que hicimos. O también nos preguntamos, ¿esto es una experiencia que tuvimos o las lágrimas que derramamos? O es decir, yo creo en Cristo. Así que la Biblia nos está enseñando que cuando Cristo transforma el corazón, tarde o temprano, esa transformación comienza a hacerse visible en nuestra manera de vivir. ¿Ok? Y hoy, ¿verdad? Quiero aclararle esto desde el principio porque será fundamental para nosotros poder entender el mensaje de hoy. ¿Ok? Porque la palabra dice bien claro que las obras no nos salvan. ¿Ok? Las obras no compran el perdón. Las obras no sustituyen la gracia. Así que somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Así que por la misma gracia que nos salva, deja exactamente donde nos encontró. Así que por eso, ¿verdad? Hoy vamos a estar, no vamos a estudiar solamente la transformación de una persona, sino que vamos a entrar, vamos a entrar en una corta historia que está en Éfeso. ¿Ok? Una ciudad donde el evangelio comenzó a confrontar una cultura entera. Y vamos a ver algo bien extraordinario, ¿verdad? Porque personas que creyeron comenzaron a confesar y personas que confesaron comenzaron a romper con prácticas de su antigua vida. ¿Ok? Vamos a ver personas que rompieron, estuvieron dispuestas a renunciar incluso a cosas que tenían valor por ellas. Y finalmente, en esta historia que vamos a estar viendo, ocurrió algo que la ciudad podía ver. El arrepentimiento aquí se hizo visible. ¿Ok? Y hago una pregunta en esta mañana, rapidito. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo? Aleluya. ¿Alguna vez te arrepentiste? Porque quiero, ¿verdad?, que permitamos que la palabra nos haga una pregunta mucho más profunda. Y es la siguiente. ¿Qué evidencia está produciendo Cristo en nuestra vida? Porque el verdadero arrepentimiento, amados, no significa que de repente nos convertimos en personas perfectas. ¿Ok? Significa que Cristo ha comenzado a darle una nueva dirección a nuestra vida. ¿Ok? Y con esto nosotros vamos a entrar, ¿verdad?, al tercer mensaje, que se titula Cuando el arrepentimiento se hace visible, los frutos de una vida transformada. Okay, hay varios textos bíblicos, gloria a Jesús, de Mateo 3, 7, 10, ¿verdad?, que habla rapidito de los frutos dignos de arrepentimiento. En Efesios, que dejar lo viejo y vestir lo nuevo. En Santiago nos habla de una fe viva que produce evidencia. Y en 2 de Corintios también nos dice que si alguno está en Cristo, la vieja criatura se mantiene. Así no es, ¿verdad? Así no es. Aleluya. Si alguno está en Cristo, sigo viviendo como me da la gana. Aleluya. Oye, porque así es que derriversamos la palabra del Señor. ¿Y cómo le faltamos el respeto a la palabra de Dios? En la manera de nosotros vivir, en la manera de nosotros proyectarnos. Y no solamente proyectarme frente a ustedes, proyectarme aquí, proyectarme en mi casa. Pues no es lo mismo proyectar algo en mi casa, entonces venir aquí
y a hablar bombas y platillos y que allá me estén mirando con el rabo del ojo. Porque entonces estoy predicando la moral, sí mismo. Estamos predicando la moral en frutos de luz. Oye, aquí a mí me gusta hablar claro, transparente, ¿ok? Porque ya los niños subieron y yo sé que hay varios conectados ahí, ¿verdad? En las redes, gloria a Jesús. Pero vamos a hablar de esto. Así que las buenas obras no producen. Las buenas obras no producen, gloria a Jesús, la salvación. Pero una vida verdaderamente alcanzada por Cristo comienza a producir evidencia de transformación. El arrepentimiento verdadero no significa perfección instantánea, significa una nueva dirección de vida. Así que en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Pues yo tengo que demostrar aquí adentro, allá afuera y en mi casa que verdaderamente Cristo está haciendo algo diferente en mí. Y en la manera en que yo era, para poder dar ejemplo de una verdadera transformación en mi vida, tengo que modificar ciertas cosas. Porque ¿sabe qué? Ana va a ser siendo Ana toda la vida. Julia, Margarita, todo el mundo aquí va a ser usted, porque así lo hizo Dios. Yo seguiré siendo Eliezer, Anelis. Pero mi comportamiento, mi conducta, mi caminar ya no debe de ser el Eliezer anterior, porque ya Cristo vive en mí y está caminando un nuevo Eliezer. Amén. Y en la manera que yo voy caminando buscando esa transformación, ese cambio de vida, ese cambio de mente. Aleluya. Pues entonces, vamos poco a poco, ¿verdad? Mejorando. Y aquí, ¿verdad? No explica, ¿verdad? Todos los puntos de la presentación, sino, ¿verdad? Que vamos a ir planteando el problema, porque durante los domingos anteriores, ¿verdad? Hemos estado hablando de reconocer nuestro pecado y de volver a Dios confiando en Cristo. ¿Ok? Pero hoy llegamos, ¿verdad? A esta pregunta inevitable. ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede después? Una vez le entrego el corazón a Cristo, ¿qué sucede después? Porque el arrepentimiento bíblico no termina cuando una persona dice, Señor, perdóname. Porque cuando nosotros sentimos culpa, aunque quizás no le hemos entregado al Señor nuestro corazón, hay personas que son sensibles y pueden decir, Dios mío, perdóname. Porque yo he dicho en muchas ocasiones que quizás la persona gnóstica, el ateo, en un problema difícil de la vida, pudiese encontrarse en una encrucijada y decir, Señor, ayúdame. Porque verdaderamente hay que tener fe para no creer en nada. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo
alcanza verdaderamente una vida, comienza una obra que poco a poco se hace visible. Y no estamos diciendo que el ser humano se convierte en una persona completamente perfecta, porque no vamos a llegar a una perfección plena jamás en la vida. Eso no se va a dar, ¿ok? Pero de aquí en adelante, esa pregunta que pudiese llegar a nuestra mente o en nuestro corazón, en nuestro interior, de nosotros decir, ¿verdaderamente alguna vez yo me he arrepentido? Así que vamos a estar viendo si verdaderamente, pues esa pregunta toca, ¿ok? La pregunta ha cambiado durante, ¿verdad?, la semana, que eso es lo que está, lo que le acabo de explicar, ¿ok? Del arrepentimiento hemos visto que el pecador, ¿verdad?, al reconocer su condición, volver al Padre y descubrir que la salvación no se compra con lágrimas, ni obras, ni méritos, sino que es por gracia mediante la fe en Jesucristo, ¿ok? Y hoy cambiamos esa pregunta. Me arrepentí. Así que, ¿qué evidencia, como vuelvo y repito, qué evidencia yo estoy proyectando? ¿Ok? ¿O qué evidencia en mí, para mi persona, ¿ok?, para mi vida personal, que yo estoy viendo en mí mismo diferente a lo que yo era antes? ¿Ok? Así que vamos a estar viendo qué pasó en Éfeso, una ciudad donde el evangelio entró en conflicto con la cultura. ¿Ok? Éfeso era una ciudad profundamente marcada por la idolatría y las prácticas mágicas. Eran prácticas contrarias a Dios, pero estaban tan arraigadas y normalizadas en aquella sociedad que formaban parte de su cultura y manera de vivir. Pero entonces yo no dejo eso en Éfeso. Yo me puedo reflejar ahí también, porque mi vida ha sido marcada de una manera, o la suya, a tal manera que aunque usted haya venido a Cristo, como he sido formado de esa manera, todavía todas esas conductas están en mí. Entonces tenemos que romper con aquello, con lo que crecí, con aquella formación, y buscar una manera diferente de vivir, ¿ok? Entonces llega el evangelio aquí a Éfeso, ¿verdad?, para hacer un cambio, pero vemos una ciudad dominada por la idolatría, el ocultismo, las prácticas mágicas, influencia cultural. Así que Cristo no solamente vino a entrar en nuestra cultura, vino a transformar nuestra vida, aun cuando eso confronte nuestra cultura. Así que el creyente no pregunta, ¿todo el mundo lo hace? Pregunta, ¿esto agrada a Dios? Mi manera de vivir en Cristo y lo que yo proyecto a los demás, ¿le está agradando a Dios? Debemos de aclarar algo. Esas prácticas eran pecaminosas delante de Dios, ¿ok?, aunque estuvieran normalizadas dentro de aquella sociedad, ¿ok? Y hay una verdad muy actual, que una sociedad normalice algo no significa que Dios lo apruebe, ¿ok? O sea, no significa que el yo mantener una conducta por el mero hecho de decir, es que fui criado de esta manera,
no significa que a Dios le agrade. Ah, no, porque es que yo soy así. ¿Qué problema tenemos con eso? Entonces, ¿dónde están los frutos del verdadero arrepentimiento? Verdaderamente he dejado que el Espíritu Santo me rompa por dentro y me haga una nueva criatura. Y todo eso nos lo preguntamos nosotros mismos, porque Dios nos está viendo, Dios nos mira. Y el creyente no puede construir su moral preguntando eso. Ah, no, es que todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Y vamos a ver la primera evidencia. Temieron al Señor, ok. Y era manifestado el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Eso lo estamos viendo en Hechos, que ahí está el versículo. Y antes de hablar de lo que quemaron, ¿verdad? Vamos a observar quién comenzó a ocupar el lugar principal, ¿verdad? Que es Jesucristo. El arrepentimiento verdadero cambia nuestra relación con Cristo. Ya no queremos simplemente añadir a Jesús a nuestra vida, queremos que Él gobierne nuestra vida. Jesús no quiere ser un complemento de nuestra antigua vida, es Señor de nuestra nueva vida. Aleluya. Así que Hechos 19:17, ¿verdad? Termina diciendo, y era magnificado en el nombre, ¿verdad? Del Señor Jesús. Y aquí está el punto bueno sobre todo esto. Antes de mirar los libros, porque ahí vamos a ir poco a poco. Antes de que ellos quemaran los libros, vamos a mirar, ¿verdad? Quién comenzó a ocupar ese lugar especial. Porque el arrepentimiento no consiste simplemente en quitar cosas malas para convertirnos en mejores personas. Hay un cambio de señorío. Cristo deja de ser alguien que añadimos a nuestros planes para que Él comience a gobernar nuestros planes. Por eso debemos de preguntarnos, ¿quiero a Jesús como Salvador solamente o reconozco también su señorío sobre mi vida? ¿Ok? Así que Jesús no es un complemento de nuestra vida antigua. Él es el Señor de mi vida, de ese punto importante, porque antes caminábamos sin fe y sin esperanza, estábamos sin Cristo. Por alguna razón de su vida y de la mía, llegamos a Cristo. Porque usted tiene un testimonio poderoso. Algo impactó su vida. Algo pasó en su vida que lo hizo mirar a Cristo. Y de ahí en adelante, Él no es un complemento. Él se convierte en el Señor, el Salvador, el sanador de nuestra vida. Amén. Vamos a ver la segunda evidencia. Ellos confesaron, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Ok? La fe que había ocurrido interiormente comenzó a producir una respuesta exterior. Ya no escondían, ¿verdad?, lo que es la verdad salió a la luz, ya no justificaban, no buscaron excusas, ya no maquillaban, no trataron de aparentar, ¿ok? Reconocían, dieron cuenta con humildad, ¿ok? Aquí, pues nosotros, ¿verdad?, debemos aplicarlo también, ¿verdad?, como creyentes, porque la madurez espiritual
no consiste en aprender a esconder mejor nuestras luchas. ¿Ok? Consiste en desarrollar un corazón suficientemente humilde para reconocer cuando hemos fallado. Amén. Aleluya. Así que ellos eran personas que habían creído y sin embargo estaban reconociendo y confesando cosas. Y eso destruye una idea equivocada, que un creyente maduro nunca tiene nada que confesar. Porque usted y yo llevemos 20, 25, 30 años en el Evangelio, pudiésemos entender o creernos que no tenemos algo que confesar. ¿Por qué? Porque somos maduros en Cristo. ¿Ok? Y es exactamente lo contrario. Mientras más conocemos la santidad de Dios, más sensible debemos volver, ¿verdad? Y la madurez dice, yo no hice nada, todo el mundo lo hace, no fue para tanto. Pero la madurez aprende a decir, Señor, yo fallé, perdóname y ayúdame a corregirlo. ¿Ok? Okay, en 1 de Juan 1:9 nos recuerda que confesamos nuestros pecados porque tenemos un Dios fiel y justo para perdonar. ¿Ok? Así que la madurez no es aprender a esconder mejor nuestras luchas. Es aprender a reconocerlas delante de Dios. ¿Ok? Y esas prácticas que ellos tenían, ¿verdad? Allá en Éfeso, pasó algo bien poderoso cuando el Evangelio entró en esa ciudad, porque estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de mucha gente, no solamente de una persona, porque sí, Dios, Cristo transforma nuestra vida personal, pero también Él lo hace, ¿verdad? Congregacional lo hace, ¿verdad? Y eso nosotros lo vimos cuando mandó a Jonás, ¿verdad? A esa gran ciudad. O sea que fue completamente a la ciudad, fue a mandar a darle un mensaje para que se arrepintieran. Gloria a Jesús, y lo vemos en la palabra del Señor. Pero la tercera evidencia fue que toda esa ciudad que tenía esas prácticas de magia, de ocultismo, ellos comenzaron, ¿verdad?, a desechar y botar. Y dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Ok? No dijeron, ya no practico esto, pero voy a guardar los libros por si acaso. Oye, yo me acerco a Cristo, pero es que esto me gusta, yo lo voy a dejar ahí guardadito. Oye, yo me acerco a Cristo, pero es que a mí me gusta seguir haciendo lo que me agrada. Ellos lo que hicieron fue que quemaron todo lo que ellos tenían para la práctica de lo que es la magia, el ocultismo. ¿Pero por qué? Porque comprendieron que no podían seguir alimentando aquello de lo cual Cristo los estaba sacando. Y muchas veces en nuestra vida, el Espíritu Santo, oye, es como una alerta. Porque todos ustedes tienen el Espíritu Santo. Todos ustedes llegaron a los pies de Cristo. Y la palabra dice bien clara, cuando Él resucita, que se le presenta a los discípulos. Oye, mi gente, te lo voy a decir acá en lenguaje boricua. Imagínate que Jesús sea boricua. Oye, mi pana, yo me tengo que ir, ¿ok, papá? Tranquilo. Oye, papi, tú, quédate ahí tranquilo.
Pero yo voy a ir, yo voy a subir al cielo, ustedes no van a estar solos, ¿sabe? Quédense ahí tranquilos porque ustedes van a estar bien acompañados. ¿Ustedes se imaginan eso? Su mente ha llegado allá, si Jesús hubiese sido puertorriqueño. Lo digo con mucho respeto, ¿saben? ¿Ok? Claro, pues nosotros tenemos una mente así bien amplia. Entonces, pues ese es el jergor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El jorgor, la jerga de puertorriqueño. Oye, papi. Todo el mundo es papi. Vaya, papi. Oye, mami. Mira, caballo. ¿Tú me entiendes? Esa es la jerga de nosotros. ¿Tú me entiendes? Pues entonces tú tratas de hacerte esas imaginaciones. ¿Tú me entiendes? Y tú lo ves, tú sabes. Pero la aplicación para hoy, ¿verdad? Que el verdadero arrepentimiento produce decisiones visibles que rompen con lo que antes nos dominaba. Que si existe algo, pues no quiero, ¿verdad? Decir al 100% que todavía, pero si hay algo que todavía nos está dominando, que usted pudiese identificar, ser honesto con nosotros mismos, con nuestra conciencia. Pues entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que romper, porque eso es lo que hace y produce el verdadero arrepentimiento en nosotros. Que nosotros entreguemos y no dejemos nada guardado para nosotros poder ver cómo se produce ese cambio poderoso en nuestras vidas. Los otros días, rapidito un paréntesis, porque tuve confianza, ¿sabes? Vi en la manera que alguien se proyectó a su hijo. Y yo le dije, oye papá, ven acá. Bájale 2, brother. Porque ya el jovencito se está quejando. Y recuerda que tú quizás fuiste igual o peor que el muchachito. Lo que él necesita es una figura para poderle dar un buen ejemplo, para que ese muchachito sea un hombre de bien en una sociedad que está bien marcada, está bien deteriorada. Y eso yo le doy gracias a mis padres. Claro que sí. Porque aunque no me pudieron dar lo que ellos quizás desearon darme, recibí valores, aprendí muchos valores, mucho amor, muchos consejos, apoyo, respaldo, ¿ok? Y es lo que me ha hecho ser quien soy hoy. Pero y aunque yo no haya recibido eso, eso quiere decir que yo tengo que seguir practicando lo que ellos pues entonces, ¿qué está produciendo Dios en mí? Si yo digo que soy creyente, que soy cristiano.
Entonces, en vez de yo atraerlos a Cristo, los estoy alejando de Cristo. Por eso es que nosotros no podemos seguir alimentando. No podemos permitir que todo aquello que nos está dominando me aleje de Cristo y aleje a los míos de Cristo. Entonces, de seguir dándole un mal sabor a la gente que amo, a la familia que el Señor me ha permitido tener. Aleluya. Vamos a ver que nosotros necesitamos quemar. No estamos hablando literalmente de hacer una fogata, ¿ok? Porque los pensamientos suyos usted no los puede sacar así como un hilito ni nada por el estilo y echarlos en una fogata para quemarlos, ¿ok? Nosotros estamos hablando de cortar con aquellos que alimentan nuestra antigua manera de vivir. ¿Qué podría ser? Contenido que despierta deseos pecaminosos. ¿Qué podría ser? Conversaciones que contaminan nuestro corazón. ¿Qué podría ser? Prácticas ocultas. ¿Qué podría ser? Relaciones pecaminosas. ¿Qué podría ser? Hábitos destructivos. ¿Qué podría ser? Negocios deshonestos, resentimientos que seguimos alimentando, ambientes a los que sabemos que no debemos regresar. El cristiano se tiene que separar de esa vieja criatura, de esa manera antigua de vivir, de esa manera antigua de hablar, de expresarme. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos conservando aquello de lo cual le estamos pidiendo a Dios que nos libere? Así que el verdadero arrepentimiento no solo, ¿verdad? No solo se arrepiente, se aparta, Señor, ¿verdad? Y decirle al Señor, oye, quita todo eso de mi vida. Yo no quiero ser piedra de tropiezo. Oye, primeramente para mí, porque yo puedo ser mi propia piedra de tropiezo. ¿Usted sabía eso? O dime que no. Que entienda que yo estoy diciendo que usted me levanta la mano. No, usted eso no es cierto. Claro. Porque el mayor enemigo del ser humano es usted mismo, soy yo. Y vuelvo otra vez. No, es que así me criaron. Julia, así me criaron. Es que no puedo, se me hace difícil, Julia. Entonces sigo repitiendo, mano. Tengo ese vocabulario en mi sistema. Entonces ya yo entiendo y he comprendido. Ay, no, es que ya yo estoy viejo para cambiar, Julia. ¿Verdad que sí? Es que ya yo estoy viejo para cambiar. Ya nos cortamos, nos limitamos, cerramos la brecha. No hay break para que Dios entre en nuestra vida. Ya le pusimos un muro de contención. Y no fue el diablo. Fuimos nosotros mismos. Esto está aquí. El poder de la mente es tan destructivo. Entonces, porque mira que podemos llevar años predicando, aconsejando, trayendo la palabra a mí me golpea primero para entonces yo poder, me hace razonar, me hace ver cosas diferentes, cosas distintas. Yo, wow, Señor, ayúdame en esta área, gracias por recordármela. Estaba guardadito ahí en una esquinita en mi corazón.
¿Qué necesitamos quemar hoy? ¿Qué es lo que tenemos que entregar hoy? Queremos ser mejores personas. ¿Quién quiere ser mejor persona? Todos queremos ser mejores personas. Pero ¿qué yo tengo que hacer? La respuesta la tienes tú. Yo te doy las herramientas. Te las entrego por la palabra del Señor. Pero ¿qué tú vas a hacer con esa palabra? Quizás hoy por hoy el mayor de los problemas quizás está aquí. Mira toda la tecnología que hay aquí. La tecnología. Y si tú no tienes control y dominio propio, te lleva, bueno, quien te trajo, que es el Señor, porque no voy a mencionar el otro. Como dice por ahí ese refrán. No, chúpala. No, fíjate de eso. No voy a mencionar eso. Porque tenemos muchos refranes. Y los recitamos. Recitamos más los refranes del mundo que las promesas de la palabra. Y ese es el mundo corrompido donde estamos viviendo. ¿Ok? Que abarca nuestra vida, nos nubla, se mete, ¿verdad? Entre nuestro sistema. Y nos complica la existencia. Y tenemos esa lucha constante. Amados, el cuarto fruto, estuvieron dispuestos a pagar el costo. Lucas añade un detalle que no debemos pasar por alto. Hecha la cuenta de su precio y hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Por qué Lucas menciona el precio? Porque quiere, ¿verdad?, que entendamos que aquello tenía valor. Y hay muchas cosas en nuestra vida que le hemos puesto precio. Ay, es que esto tiene mucho valor para mí. Yo no puedo soltar esto. Y le rendimos culto a aquellas cosas que quizás son insignificantes y porque pasó en un momento de gran necesidad en mi vida, pues le hemos puesto un valor bien grande. Amados, seguir a Cristo puede implicar renunciar a una relación, puede implicar renunciar al dinero, a una posición, a la aceptación social, a una práctica que disfrutamos. ¿Ok? Porque el verdadero arrepentimiento llega al punto donde decimos, prefiero perder aquello antes de que permitir que aquello me siga alejando de Cristo. Así que el costo de seguir a Cristo siempre será, ¿verdad?, menor que el precio de seguir sin Él. Gloria a Jesús. Y tenemos dos vías. Todo aquello que me atrae. Y tenemos la cruz. Nosotros tenemos el poder de elección. Usted puede seguir eligiendo, recibiendo una hermosa palabra hoy, poderosa, potente. Y tenemos el poder de elección al abrir aquella puerta y seguir mirando al mundo con deseo y pasión, o tomar la decisión de, como decía la canción, no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo. Pues eso implica
Eso implica que tenemos que soltar. Eso implica que tenemos que quemar. Eso implica, gloria a Jesús, que tenemos que dejar que aquello que me sigue dominando siga afectando mi vida, mi casa, mis hijos, mi ministerio, mi testimonio, mi relación, todo. Hay muchas cosas que se siguen afectando. Porque esto de tener a Cristo en nuestro corazón tiene que ser algo genuino. No podemos seguir viviendo de apariencia. No, yo amo a Cristo, yo soy fiel creyente de Cristo, pero no somos discípulos. Porque no es lo mismo ser cristiano y ser discípulo. ¿Ok? ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Queremos seguir trabajando. Queremos alcanzar todo lo que necesito. Y olvídate de esto porque el Señor es misericordioso, tacho. No, ese me va a perdonar, olvídate del caso. Y si no te da tiempo. Y si pasa algo en tu vida que Dios no lo quiera y no te da break de pedir perdón. Tú no sabes, porque todo el mundo reacciona diferente. Usted está mirando lo que está pasando en el mundo. No se ha visto eso como antes. Yo no quiero entonces cambiar mi mensaje por un mensaje de miedo ni de temor. No. Pero es que no podemos ser ciegos de las cosas que está pasando. No podemos evitar o desechar todo aquello que está pasando. Entonces todas las vidas que están bajo todos esos escombros, y usted no sabe si tuvieron la oportunidad de pedir perdón, y todavía nosotros encaprichados, aquí cuando tenemos la oportunidad de todavía de servir a Cristo con alma, cuerpo, corazón, espíritu. Ay, no, es que yo estoy cansado, yo voy el domingo que viene. Ay, no, yo voy el mes que viene, déjame, ay, no, estoy cansado. Estoy desanimado, estoy frustrado. No, es que yo necesito añadir a lo que yo estoy recibiendo económicamente, por lo menos que me entren 1,000, 2,000 pesos más. Entonces te sigues comprometiendo con aquella persona que no te va a hacer rica. Entonces sigues permitiendo que tu cuerpo se siga desgastando, se sigue enfermando, y a esos 1,000 pesitos, 2,000 pesos adicionales no van a poder ayudarte. Entonces, ¿a dónde dejamos a Cristo? Dame ver qué hay aquí. Aquí hay... Ah, míralo aquí, dame acá esto. Jafi, ven acá, rapidito. Perdóname. Párate aquí. Aquí al frente, va. Esos son todos tus compromisos. Todo tu compromiso está ahí. Tiene tu mano izquierda llena, tu mano derecha llena. ¿Y dónde entra esto? ¿Dónde cabe? Está tan lleno que esto no hay break para esto, no hay break. Y así andamos nosotros, amados,
¿dónde yo voy a poner esto en la agenda de Rafi? Si tiene las manos llenas. Y así andamos nosotros, gracias Rafi. Solamente era eso. ¿Por qué? Porque quiero vestir mejor, quiero andar en un mejor carro, quiero verme mejor socialmente, mientras que yo sigo pisoteando los míos, no los dejo crecer, no los dejo volar. Ya mi hija, gracias a Dios, ella ya voló. Me queda uno. Y lo estamos encaminando, apoyando, respaldando. En algún momento sacará sus alas. Pero yo no soy quien para irrumpir y dañar sus planes. No, a eso no me envió el Señor. Nos envió a amarlos, a estar con ellos, a guiarlos, a encaminarlos, a disfrutarlos, a reír con ellos, llorar con ellos. ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué tú tienes que entregar? A mí no me lo tienes que decir, porque ya Dios lo sabe. A Él tú no se lo puedes ocultar. Aquí no hay break. No puedes ocultarle nada al Señor porque Él lo sabe. Y si tú entiendes que eso no es así, créeme que Dios va a enviar a alguien que tú no sabes ni conoces y te lo va a decir. Y ahí tú vas a decir, de verdad que esto es cierto. ¿Ok? Frutos dignos de arrepentimiento. Ahora traemos a Juan el Bautista. Hacer pues fruto de digno de arrepentimiento. ¿Ok? Y aquí debemos hacer una distinción doctrinal, ¿verdad? Fundamental. Vemos la raíz, ¿verdad? La obra de Dios en nosotros. Vemos el fruto, la evidencia visible de esa obra. Un árbol no produce fruto para conseguir vida, produce fruto porque tiene vida. ¿Ok? El fruto es la evidencia visible de que la vida está obrando y la raíz es la obra invisible de Dios que da vida. Así que nosotros no obedecemos para que Cristo nos salve, obedecemos porque la gracia que salva comienza también a transformarnos. Aleluya. Así que, amados, quitar no es suficiente. El cristiano no consiste solamente en una lista, ¿verdad?, de cosas que dejamos. Pablo presenta un patrón, ¿ok? Vemos la mentira por la verdad, ¿verdad? Hablar la verdad en amor, ¿ok? Y que muchas veces nosotros llegamos a ese punto de mentir y tirar esas mentiritas blancas por ahí. Ay, no, el Señor me va a perdonar. Eso fue para yo tratar de quedar bien. Gloria a Jesús. Y tú sigues analizando y yo, chacho, si mentir me busco un problema y si decir la verdad también, pues fíjate, mejor digo la verdad. Y pues, y que el Señor pues me guarde, me cuide. El robo, ¿ok? Trabajo y generosidad, trabajar con honestidad, ¿verdad? Para compartir. Vemos, ¿verdad? Las palabras corrompidas. Entonces, pues,
También vemos, ¿verdad?, las palabras que edifican, ¿verdad? Decir lo que edifica y trae, pues eso trae gracia a otro, ¿ok? Y eso lo habla mucho Santiago, ¿verdad? Porque está el poder que está en la lengua. Oye, ese instrumento que el Señor, ¿verdad?, que el Señor nos dio. ¿Okay? Le damos gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra manera, ¿verdad?, que nosotros pues hemos vivido, lo que Él ha hecho en nosotros, cómo nos hizo, cómo nos creó, la facultad que tenemos, las capacidades. Pero ese pequeño miembro que está allá adentro guardado, qué difícil se le hace a muchos dejarla allá adentro guardada y pensar antes de hablar. No, yo es Pepito y olvídate el caso. Que salga el tiro. Porque la última la paga. Hey. Y no estoy hablando que el mundo habla así, no, es que el cristiano habla así. Claro. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar? Si el mayor ejemplo lo tenemos que darle en casa. ¿Y cómo queremos nosotros que mi hijo no haga esto, mi hijo no haga lo otro, mi hija se comporte así, mi hijo, pues si nosotros somos peores? Ay, Señor, pero mira este muchacho. Pero nosotros estamos peores. Es un reflejo mío. Ese se ve que lo parí yo. Eso no lo paró ella, eso lo parí yo. Ay, María, qué macho salió ese muchacho. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a traer a los pies de Cristo? Si yo no se lo enseñé, yo no lo practiqué. Voy a la iglesia, pero no lo practico. ¿Qué tenemos que quemar hoy? ¿Qué tenemos que soltar hoy? Aleluya. Seguimos rapidito. Vemos una fe, ¿verdad?, que se puede ver. Aquí debemos, ¿verdad?, proteger esta doctrina, ¿verdad?, de la gracia, porque Pablo enseña que las obras no son la causa de nuestra justificación. Santiago confronta una profesión de fe que no produce ninguna evidencia, ¿ok? Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que la idea aquí es sencilla. La fe verdadera es invisible, pero sus efectos comienzan a hacerse visibles. Yo no puedo ver tu fe. Usted no puede ver mi fe. Pero lo que yo proyecto te va a demostrar la fe que yo tengo. No podemos mirar el corazón de una persona, pero con el tiempo podemos observar el fruto. Amados, nosotros somos bien rápidos para juzgar, ¿sabe? Somos bien rápidos para señalar. Somos bien rápidos para culpar. Entonces, tratamos, ¿verdad?, de enfocar nuestra vista para hacer, ¿verdad?, un escáner, un MRI, un bone scan, para nosotros poder ver el corazón de otra persona sin antes poner nuestro corazón en las manos de Cristo. Profesión de fe invisible, resultado, fruto visible. El fruto se ve en amor genuino,
ayuda al necesitado, palabras que edifican, perdón, obediencia, santidad, práctica. La fe que no produce ningún cambio no es fe, es apariencia. ¿Ok? Gloria a Jesús. ¿Cómo puede un pecador ser justificado delante de Dios? Por gracia mediante la fe. Y Santiago plantea otra cuestión. ¿Qué clase de fe es aquella que afirma creer, pero nunca produce ninguna evidencia? Por eso dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? Así que aquello que el Espíritu Santo está produciendo en ti, tiene que verse. Pero genuinamente, no por apariencia, no por agradar a nadie. Nueva criatura. Esto es todo lo que produce, ¿ok? O sea, todo lo visible que produce ese verdadero arrepentimiento. De modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. ¿Ok? Nueva criatura no es igual a una persona instantánea, perfecta. ¿Ok? Aquellos que te vendieron una religión o un camino, gloria a Jesús, color de rosa. Una vez tú abriste tu corazoncito para que permitir que Dios entre en tu vida y haga habitación en ella, gloria a Jesús. Eso no quiere decir que instantáneamente eres perfecto. Nosotros seguimos creyendo, nosotros seguimos luchando, nosotros seguimos siendo santificados, seguimos necesitando corrección. Pero hay muchos que no se dejan corregir. Pues no quieren. Tampoco. Pero algo fundamental cambió. Ya no queremos hacer las paces con aquello que crucificó a nuestro Salvador. ¿Ok? Un creyente puede caer. Lo que ya no puede hacer es convertir el suelo en su hogar. Aleluya. Si usted se cayó, usted se levanta, se sacude el polvo de sus pies, de sus rodillas, le pusiste una curita, te sanaste y seguiste caminando. Gloria a Jesús, ¿ok? Un creyente se levanta, un creyente confiesa, busca ayuda, corrige, continúa caminando hacia Cristo. Gloria a Jesús. Así que no sigamos haciendo las paces con el pecado. ¿Y qué es pecado para usted? Esa pregunta es suya. Porque no es meramente mirar a la mujer ajena, porque todo el mundo se va por ahí. Mayormente se van todos por ahí. Pero ¿qué es pecado? La ambición es pecado. El egocentrismo es pecado. El orgullo es pecado. Sigan mencionando. La manipulación es pecado. La gula es pecado. El jactarse es pecado. El querer tener es pecado. La avaricia. Hay muchas cosas que caen en esa lista. ¿Ok? El maltrato es pecado. El abuso es pecado.
La murmuración es pecado. El enojo es pecado. El machismo es pecado. Hay muchas cosas. La lista es larga. Si no, si sigo mencionando, no terminamos esto. Pero tenemos que seguir caminando y mirando a Cristo, amado. Gloria a Jesús, amén. Así que Dios nos llama a levantarnos, ¿verdad? Confesar y seguir caminando en Él. Ahí hay varios versículos poderosos. Tenemos Salmo 37, 24. Aunque cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostendrá su mano. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gálatas 6:1 dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. ¿Ok? Tenemos proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Tenemos Filipenses, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante y prosigo a la meta. La palabra es la que... me hace... Enderezate, muchachito. ¿Ok? Pero que esta palabra no se quede aquí. ¿Sabes? Solamente hay ese versículo, yo no me acordaba de él, o nunca lo había escuchado. No seamos, ¿verdad? De aquellas personas, ¿verdad? Porque vamos a hablar globalmente, porque eso no pasa aquí. Que no seamos que solamente abrimos la Biblia los domingos. O solamente escuchó ese versículo porque el pastor lo mencionó. Pues tenemos que tener una práctica, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Gloria a Jesús. Y si usted no carga con una Biblia, ¿verdad? De carpeta y de papel, pero usted tiene la Biblia, ¿verdad? Ahí, digital. Y cada vez que usted esté leyendo la Biblia y le lleguen los mensajes de Tito, pues échalo para el lado y no se desenfoque. Si tienes la Biblia y un versículo poderoso que te está hablando a tu vida y llegó un mensaje de Facebook, pues échalo para el lado. Porque es que... eso es lo que distrae aquí a uno. Todo este revolú. Pero, amados, esto yo lo estaba hablando ahorita, pero el fruto también se ve en casa. ¿Ok? ¿Cómo tratamos al cónyuge? ¿Cómo hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos contradicen? ¿Cómo manejamos el dinero? Aquellos que no quieren que su esposa se entere de lo que él se gana, ni ella tampoco le gusta que él se entere de lo que él se gana, ni de lo que gasta tampoco. Después que se pagan las cuentas, amén. Lo demás es mío. ¿Cómo nos comportamos cuando nadie de la iglesia nos está mirando? ¿Ok? ¿Cómo tratamos a quien trabaja con nosotros? Entonces, el verdadero desafío comienza cuando regresamos a casa. El domingo en la iglesia, el lunes en el trabajo, en casa con la familia, en el día a día, ¿verdad? Las decisiones privadas que uno toma, siempre, ¿verdad? Cuando nadie nos está mirando. Así que el arrepentimiento no solamente transforma el domingo, debe de, ¿verdad? Comenzar a alcanzar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. La evidencia más convincente de una vida transformada muchas veces aparece donde no hay plataforma ni público. ¿Ok? Así que hay muchas cosas que producen un cambio en nuestra vida. Pero tienes que querer ese cambio en tu vida. Tienes que anhelarlo. Tienes que desearlo. Tienes que trabajarlo. Tienes que esforzarte. Tienes que luchar por eso, claro. Amén.
¿Qué es aquello por lo cual tú estás luchando hoy? Pues mira, hay veces que llegamos a unos límites y con la ayuda de Dios alcanzamos lo demás. ¿Ok? Eso es de ahí. Pero eso es como escuché un anuncio que el dulcero, ¿verdad? Que dice que eso solamente come dulce todos los días que tienen ese, pues lunes, martes, miércoles, jueves, sábados y Sunday. No dijo domingo, Sunday. Viernes, sábado y Sunday. Aleluya. Todos los días. Aleluya. Así que, amados, seguimos aquí que estamos ya terminando. Gloria a Jesús. Mira qué hermoso cuando una comunidad entera cambia, ¿ok? No solo fue una persona, fueron muchos. Ese fue el caso de Éfeso, ¿ok? Imagina una iglesia donde muchos comienzan a pedir perdón. A una iglesia que se restaura relaciones, a tratar mejor a sus familias, a perdonar, a buscar santidad, a abandonar las prácticas pecaminosas, a hablar diferente, amados, manejar sus recursos con integridad, servir, aleluya. Así que entonces el arrepentimiento deja de ser solo una apariencia individual y comienza, ¿verdad?, a transformar una comunidad entera. ¿Sabes qué? Ese cambio, gloria a Jesús, que usted muestra, no solamente le va a beneficiar a usted, como dice ahí, va a beneficiar a todos los que te están viendo, todos los que están contigo, porque entonces verdaderamente estás aplicando esa palabra, gloria a Jesús, que te ha motivado y ha provocado algo diferente en ti, gloria a Jesús, ¿ok? Así que, ¿y qué ocurrió después? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra no solo fue predicada, la palabra comenzó a verse en personas transformadas. Una ciudad, ¿verdad?, podía discutir, ¿verdad?, la predicación de Pablo, pero ahora tenía delante de sus ojos hombres y mujeres cuya vida estaba cambiando. Y esa sigue, ¿verdad?, siendo una de las evidencias más poderosas del Evangelio. ¿Ok? Una vida que solamente Cristo puede explicar. Así que cuando una vida cambia, el mundo toma nota. Qué bonito, las familias restauradas, palabras que edifican, manos que sirven, recursos, ¿verdad?, manejados, como hablamos, las relaciones sanas y los corazones que buscan la santidad. Gloria a Jesús. Así que cuando tú cambias, los demás van a ver ese cambio y van a cambiar contigo. Pero hay muchos que se atrincheran. Porque si Melvin no cambia, yo no voy a cambiar. Y así decimos. Si yo no veo un cambio en Brenda, fíjate de eso. Que cambie ella primero. Y así tenemos esa discordia todo el tiempo. ¿Ok? Cuando verdaderamente nosotros podemos buscar ese cambio en nosotros, oye, y Cristo hará lo otro. Amén. Aunque el camino se haga difícil, pues mire, usted siga luchando. Pero, ¿verdad? Como habíamos visto la pregunta anterior, ¿qué evidencia está produciendo Cristo en mí? No perfección, sino transformación. No mérito, ¿verdad? Frutos, no salvación por obras, sino que obras que evidencian una fe viva. Así que una iglesia durante, ¿verdad?, esta semana, ¿verdad? Iglesia, durante esta semana, ¿verdad?, nosotros habíamos aprendido, ¿verdad?, que el arrepentimiento, sobre el arrepentimiento, y hemos aprendido que el pecador vuelve a Dios dependiendo completamente de la vida, de la gracia de Cristo. Pero hoy, ¿verdad?, terminando viendo todo esto, ¿verdad?, y mirando nuestra vida. Y no te estoy pidiendo que seas perfecto. No, porque no vamos a ser perfectos, ¿ok? Sino que nos preguntamos, ¿hay una nueva dirección en nuestra vida? ¿Está Cristo transformando nuestro carácter?
está cambiando nuestra manera de hablar, está cambiando nuestra manera de tratar a nuestra familia, está cambiando nuestras decisiones. Hay cosas que antes tolerabas y que ahora estás aprendiendo a abandonar. Sí, porque las obras no pueden salvarnos, pero Cristo, cuando Cristo verdaderamente salva, comienza también a transformarnos. Así que, ¿verdad? Esta serie no termina aquí, falta un dominguito más, gloria a Jesús. Que hay algo bien bonito, gloria a Jesús en esta, pero nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Esa progresión, ¿verdad? Del arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en Juan, ¿verdad? Permanece en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Amén. Así que Cristo ocupa el centro. ¿Ok? Dice Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nosotros rompemos con todo aquello, gloria a Jesús, que mantiene nuestra vida atada, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También nosotros renunciamos, gloria a Jesús, a todo aquello que nos está dominando o gobernando. Así que cualquiera de vosotros que renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo, ¿ok? Cualquiera de vosotros que no renuncie. La palabra está llena de amor, pero también nos pone en nuestro sitio, ¿sabe? ¿Ok? Así que cambiemos el carácter, ¿verdad? Y no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Vamos a buscar esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y también, pues, la progresión, pues, después de todos esos cambios, nuestra casa, pues, va a cambiar, ¿ok? Cuando decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. La comunidad también va a experimentar ese cambio, ¿verdad? Y vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y la palabra siempre va a prevalecer. Gloria a Jesús. Así que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que el verdadero arrepentimiento verdadero, ¿verdad? No es solo un momento, es una transformación que produce fruto que permanece. Gloria a Jesús, aleluya. Así que vemos todo esto, ya mismito yo les voy a poner el QR ahí a ustedes para que lo tengan. Gloria a Jesús. Entonces vamos sí, ya esto se acabó, amado. Se acabó. Nadie dijo se acabó. Bueno, pues mira, ahí está, para que usted escanee, ¿verdad? Esta serie 3, el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando el arrepentimiento se hace visible. Así que descárgala, repásala, comparte y sigue permaneciendo en Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Así que hoy no los hice sentarse mucho tiempo ahí, puede, si no lo digo, ese QR espero que funcione, gloria a Jesús. Amén. Así que estoy haciendo lo posible para que ustedes puedan tener, ¿verdad?, estas presentaciones. Ustedes la estudian, me hubiese gustado, ¿verdad?, pues darle un poquitito más, pero el tiempo también, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes con el tiempo y no extender muchas cosas, por eso es que voy un poquito rapidito, ¿verdad? Y hago esos énfasis en algunos puntos, ¿ok? Pero ahí pues usted tiene para que pueda estudiar y tener todos esos versículos de referencia, gloria a Jesús. Así que ya el próximo domingo pues terminamos con la serie al verdadero arrepentimiento y pidámosles al Señor, ¿verdad?, que esta palabra verdaderamente sea para nosotros ese pan de vida, ¿verdad? Esa agua que necesitamos nosotros para mantenernos, ¿verdad?, siempre fuertes, firmes en este caminar. Sigamos orando, gloria a Jesús, ¿verdad?, por todos esos países, gloria a Jesús, donde la tierra está temblando como nunca antes. Creo que el último episodio fue Indonesia. Fueron tres terremotos bien potentes, uno de 7.7, el segundo fue de 7.10, el otro fue de 6.5, o sea, fueron una cosa devastadora.
Y el primer azote que recibió Indonesia, España tembló 5.5. O sea, está toda la tierra temblando. ¿Ok? Así que, amados, yo les pido de favor y encarecidamente, y con amor se los digo, no vivamos en la Lalandia. ¿Ok? Ya ese el país de Narnia, eso es ficticio, eso es ciencia ficción. Vamos a ser responsables, ¿verdad? Con nuestra casa, con nosotros, con nuestros hijos, y vamos a prepararnos. Prepare sus bultos, déle un repaso a sus bultos, ¿ok? Tenga copia de sus documentos importantes. No sale, no quiere salir eso. Ay, no paguen eso, ¿sabe? Pues no se preocupe que yo se los envío. Pensé que... Gloria a Jesús. Yo se lo envío al chat de la iglesia, no se preocupe, ¿ok? Si no le escanea, yo se lo envío, porque a mí me estaba escaneando. Así que ayúdenme a avisarle a Joshua si está por ahí, o el hijo mío. Gloria a Jesús. Están allá atrás. Gloria a Jesús. Santo. Edwin, mira a ver por favor si puedes bajarme a Joshua por ahí. Así que, amados, vamos a ponerlos de pie. Gloria a Jesús. Que Dios siga bendiciendo. Demi Moreno, Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Está por ahí pegadita, igual que a Eric. Gloria a Jesús. Dios les bendiga mucho. Ya nos están viendo desde dónde, de Texas. Desde San Antonio, Texas, está llegando esta palabra, imagínense. Gloria a Jesús. Aunque veamos ahí 2 o 3 pegaditos nada más, pero la palabra va en aumento. El que está lleno. Allá arriba está lleno. Del hogar están allí, sí, yo las vi allá afuera. Ay, qué bueno, gloria a Jesús. No, pues ya llegó Elienel por ahí. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Gloria a Jesús, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y los esperamos este próximo martes a las 7:30 y el domingo. No se pierda el final de esta serie que está poderosa. Amén. Así que seguimos hacia adelante. Vamos, ¿verdad?, a hacer una oración.